Hola Mildred, bienvenida nuevamente a Real Estate y la Fórmula del Éxito. Vamos a conocer ahorita un poco de Mildred, quién es Mildred y cómo llega Mildred a ser loan officer y cómo llega Mildred al mundo del financiamiento hipotecario. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tenerme aquí. Soy Mildred Suero. Soy hispana, originaria de la República Dominicana, hija de inmigrantes. Eh, Llegué al mundo de financiamiento porque siempre me encantaron los negocios y entré muy jovencita a trabajar en bancos. Tengo más de 30 años trabajando en bancos Ok, y empecé jovencita como servicio al cliente en las sucursales, he trabajado en call centers, he sido entrenadora, facilitadora dentro del sistema de bancos y también fui escalando hasta llegar a ser asistente de manager, assistant manager en las sucursales. Y pues siempre tuve una pasión especial por mortgages y así es como llegué aquí. mira, qué interesante. O sea que básicamente tú entraste de jovencita a la industria del mundo financiero, Sí, de señor. la banca. Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que te trae? Ahora hablemos un poco, Mildred, acerca de lo que nos trae hoy a este podcast, que es los préstamos hipotecarios, el financiamiento para que las personas logren ese sueño de tener su primera vivienda. Ujú. ¿Qué es lo que más te atrae a ti de ayudar a la gente a conseguir su primera vivienda? Me encanta acompañar a la gente y cuando la gente se deja guiar. Me encanta darles ese acompañamiento, esa guía, esa claridad, porque las personas llegan desorientadas y obviamente llegar a esa satisfacción de decirle al cliente, estamos clear to close, ya vas a tener tu primera casa o tu primera inversión, eso no tiene precio. Esas son las palabras mágicas. Clear Clear to to close, close, ¿verdad? 100%, sí Cuando señor. ustedes estén en ese proceso y oigan clear to close, va a ser uno de los momentos más felices de su vida. Así es. ¿Recuerdas algún cliente o alguna experiencia, ya sea reciente o en tus inicios, algún caso en particular que te haya como que todavía lo tengas ahí tan presente porque fue muy especial, por lo difícil que fue, Sí. no sé? Mira, todos los casos son especiales, Carlos, porque yo me involucro con el cliente, pero recuerdo este caso específicamente de una familia que estaba comprando en el centro de la Florida, nueva construcción. Ya los habían rechazado, el mismo lender de la compañía de construcción, y ellos necesitaban una reestructuración del préstamo. Hubo que agregar a coprestatarios o cosigners. Era una mujer soltera. Agregamos a su hijo y a 2 de sus hermanos. Hubo un total de 4 personas en la transacción. Recuerdo algo interesante, ninguno hablaban inglés Ujú. y incluso una de la hermana vivía en otra ciudad, en Boston, y había que hacer una coordinación con 4 personas en un solo préstamo. Y lo logramos. Eso fue un caso súper especial para mí. Eh, Di todo lo mejor de mí con mi equipo. Recuerdo incluso de vez en cuando la persona que le ayudé a comprar me escribe y dice gracias por haber sido mi ángel que me acompañaste en este cierre. Claro, porque generalmente la gente entiende o tiene la concepción de que cuando va a buscar una propiedad, el primer contacto siempre es el realtor y, ¿me entiendes? Pero realmente el que consigue el dinero para hacer la transacción y su sueño en realidad es el loan officer. Realmente Así esa es. comunicación y que muchas veces nosotros ponemos el contacto a la gente con nuestros loan officers de confianza, pero entre ustedes realmente empieza a haber digamos, una relación bien estrecha. Sí. Porque como yo le aconsejo a la mayoría de la gente, cuando ustedes tengan esa idea de comprar su propiedad, o sea, la primera propiedad o que quieren empezar a invertir, el paso número 1 es saber su situación financiera, es contactar los profesionales como Mildred para saber dónde están parados. 100%. Y te pregunto, Mildred, porque yo sé que tú, bueno, como mencioné ahorita, trabajas con compradores por primera vez, compradores de vivienda, inversionistas. ¿Qué es lo que más te atrae de ayudar a los compradores? O sea, ¿es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Hay algún favoritismo o todas las transacciones son iguales? Ninguna transacción es igual. Y no hay favoritismo. Y es difícil para mí no involucrarme emocionalmente, porque tú estás trabajando con ese equipo, con ese grupo de personas, muchas veces por 30 días, 2 meses, 6 meses, un año.
Me encanta ayudar al público hispano. Ujú. Me encanta ayudar a los primeros compradores, también a los inversionistas y los inversionistas extranjeros. Perfecto. En estos momentos, ¿con qué tipo de cliente estás trabajando más? ¿Quién se te acerca más actualmente para buscar tu ayuda? Más que todo el público hispano, Ok, porque el público hispano, en mi opinión, necesita atención especial por el idioma, porque están desorientados. Muchos son inmigrantes que no tienen mucho tiempo aquí en Estados Unidos, más que todo el público hispano. ok. Ahora yo quiero que tú le digas a la gente con propia voz, como te decía yo hace unos segundos atrás, la gente piensa en real estate y piensa en el realtor nada más. Y aquí hay una figura que es supremamente importante. Dile a la gente que es un loan officer y cuál es tu papel, tu rol dentro de este proceso, de esta transacción financiera que es comprar una propiedad. Un loan officer es quien te va a guiar en cuanto a tus finanzas como cliente, como acaba de decir Carlos. Es quien va a hacer una evaluación, es quien con una llamada de 5 a 8 minutos va a llegar a entender tu circunstancia y va a saber cuáles son los siguientes pasos, completar la aplicación, qué tipo de documentos va a necesitar de ti y después de la evaluación, ¿para qué programa calificas? ¿Cuáles son tus opciones? Claro. Y ahora que mencionas los programas, quiero que en este segmento nos enfoquemos en esto, en los programas y en los tipos de préstamos que hay. Hay préstamos convencionales, préstamos no convencionales. La gente busca siempre y va a Google y empieza a buscar y entonces te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo convencional y uno no convencional? Vamos a hablar hoy en específico y en particular de los préstamos convencionales, pero dile a la gente, ¿qué es un préstamo convencional? Un préstamo convencional, simple, en simples palabras, es un préstamo que no es apoyado por el gobierno, no entra Fannie Mae, ¿verdad? Y la guía o los guidelines son un poquitico más rigurosos, por decirlo así, o Ok, menos flexible que el FHA, que la gente tanto habla del FHA. Sin embargo, hay algo muy particular del préstamo convencional. Puede calificar con un 3% y es para personas que no tienen su estatus migratorio como residentes permanentes o ciudadanos en los Estados Unidos. ok. Sí, eso es un cambio que fue reciente y es sumamente, bueno, determinante. Es totalmente determinante el poder calificar o no a poder aplicar el préstamo como tal. Para los compradores por primera vez, ¿cuál es el primer paso, Mildred, que ellos tienen que hacer? El primer paso es una llamada que va a demorar quizás 5 o 8 minutos, porque yo voy a saber que voy a preguntarte allí, en esa llamada, y en base a las respuestas que me des, voy a saber qué documentos voy a necesitar de ti. Te voy a guiar de completar la aplicación, sobre cómo completar la aplicación. Y una vez que ya yo reciba la aplicación, documentos y entiendo muy bien la aplicación, entonces voy a saber para qué programa tú como cliente califica. Claro. Y ahora algo que todo el mundo siempre me pregunta, y yo sé que es una pregunta muy común en la gente. ¿Qué es estar precalificado? ¿Qué es estar preaprobado? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? ¿Cuál es la importancia de estar realmente o obtener una carta de preaprobación del banco? Una carta de preaprobación determina, de hecho es un documento legal, Ok, donde indica que un oficial de préstamo o lender o loan officer revisó crédito, verificó ingresos, verificó la aplicación y verificó los fondos. Esos elementos son claves para una carta, otorgar una carta de preaprobación, que no es lo mismo que una precalificación, porque la precalificación tú como cliente puedes entrar en cualquier aplicación y tener una idea con la data que entraste allí. y eso qué bueno que lo mencionas porque ahí se generan muchas confusiones con esos dos términos. Básicamente la precalificación es como darte una idea general. Correcto. Y en base a lo que tú le dices al sistema, o sea, el sistema te va a dar el input, tú pones el input y el sistema te arroja un Un resultado. resultado.
Pero cuando ya hay una preaprobación, quiere decir que ya tú fuiste un paso más adelante. Sí, Ya entraste más en detalle. correcto. Entonces eso realmente es una gran diferencia. Sí, señor. Mira, qué interesante. ¿Qué documentos tiene que tener un comprador a la mano para obtener esa carta de preaprobación? Una vez que me llama y tenemos ya esa conversación, vas a empezar a buscar. Si trabajas para una empresa, los Ujú. W2, las planillas W2 de los últimos 2 años, los 2 últimos pay stubs o coletillas de pago o comprobantes de pago, identificación, los 2 últimos meses de tus estados de cuenta de banco. Ok, Ahora, si trabajas por tu cuenta o te pagan con 1099, vamos a necesitar los 2 últimos años, las planillas de impuestos y la identificación y los estados de cuenta de banco. Esa es la diferencia entre el que trabaja para una empresa con W2 versus el que trabaja para sí mismo con 1099. claro. Y ahora tengo una pregunta que parece obvia, pero realmente quiero que tú la aclares. ¿Qué tan importante es el historial de crédito? Súper clave. Es clave, es irreemplazable a la hora de ser preaprobado. Ok, entonces es sumamente importante el historial de crédito. Hay un puntaje básico, elemental, algo que debería la gente pues tener como mínimo para poder tener un buen chance, una buena oportunidad de tener una aprobación en un préstamo convencional. Yo diría que podríamos hablar de 600, 620. Ok, ¿Ok? Sin embargo, si es menos, tenemos casos para FHA que pueden calificar hasta con 580. oh, wow, Sí, pero cada circunstancia es es diferente. diferente. Hay que hacer la evaluación y ver cómo se acomodan los números a partir de esa evaluación. Claro. ¿Y qué pasa si una persona tiene el crédito no muy bueno, pero tiene buenos ingresos? Que parece un poco ilógico, pero pasa con muchísima Sí, frecuencia. señor. Tienes más oportunidades. El ingreso también es una base o un elemento clave para la preaprobación. El crédito, cuando no está muy malo, se puede reparar. Hay veces que puede demorarse 30, 60 días y podemos ir trabajando sobre la marcha con un crédito no tan bueno y con ingresos que sí están buenos. Ok. Cuando hay un comprador que es primer comprador por primera vez, obviamente yo sé que todo depende del tipo de propiedad que vaya a comprar, pero, y la gente sabe, generalmente cuando ellos empiezan con el gusanito esa de la idea de ir a comprar una propiedad por primera vez, empiezan a utilizar herramientas online, empiezan a ver casas, más o menos tienen una idea, antes de inclusive contactar a ningún realtor ni nada por el estilo, y ellos van haciendo su plan. Generalmente, ¿qué porcentaje, si podemos hablar de un porcentaje, debería tener la gente ahorrada al momento de enfrentar esa situación de ir a buscar la propiedad? ¿Un 5, 10, 20%? ¿Qué? Mira, por lo general puedes empezar si es un convencional con un 3% para el enganche o el down payment, Ok, más los gastos de cierre, que suelen ser en porcentaje alrededor de un 5% de la cantidad del préstamo. ¿Ok? ok, Ahora, depende del área. Si estamos hablando del sur de la Florida, donde por lo general es entre 300 a 400 mil dólares, pues es bueno que ya vayas pensando en tener un ahorro de entre 10 a 15 mil dólares mínimo. claro. Porque tú mencionas ahí los gastos de cierre y la gente tiene que entender que no solamente el down payment, hay otros gastos colaterales o otros gastos que van eh, eh, que se necesitan cubrir al momento de un cierre de una transacción de una compra de real estate. Son generalmente gastos de cierre, el down payment, algún otro gasto que Bueno, haya que tomar en consideración. en los gastos de cierre entra lo que es la tasación, el appraisal, Ok, lo que es el seguro de la propiedad, el seguro de título, lo que se le paga a la casa de títulos, los impuestos que hay que pagar, lo que se va a poner en escrow o en la cuenta aparte por unos 3 meses suele ser, ¿verdad? Hay varias cosas que conllevan los costos de cierre y yo te voy a ir guiando con los estimados
según vamos entrando en el proceso para que tengas una idea de cuánto van a ser tus gastos de cierre. Claro. Ahora que mencionas ese tiempo, te quería preguntar justamente, cuando la persona tiene la propiedad identificada, presentó una oferta, le aceptaron la oferta, vamos directamente ya a buscar la aprobación para el desembolso del dinero. ¿Qué tiempo más o menos uno estima que puede estar ese préstamo, el tiempo que toma para tener esa aprobación? Para tener la En un aprobación, préstamo convencional. en un préstamo convencional, tú puedes tener la aprobación una vez que tengamos la aplicación completa y los documentos en 24 a 48 horas. Ok. Si yo tengo una aplicación completa y documentos, yo te puedo dar una preaprobación en ese tiempo. Ok. Y para cerrar, tú puedes cerrar podemos cerrar en 30 días o menos, Ok. si tenemos todo listo. Tú le dirías a la gente que un averaje, digamos, seguro de decir es 30 días. 30 días una vez que ya se tenga la propiedad y estemos en contrato. Ok. Mira qué interesante. Uh-huh. ¿Qué cosas debería? Porque te voy a hablar aquí algo que es, bueno, vital para que la gente entienda. ¿Qué es lo que debería evitar? ¿Cuáles son los errores principales que tú ves cuando los errores financieros que comete la gente que está pensando comprar una casa y de repente dice, estás pensando comprar una casa y te metiste en esto? Sí. El primer error es no hacer la llamada. Ok. Y no estar motivado. Ok. Otros errores es cuando ya estás, ¿verdad?, en esta transacción o en este proceso, es abrir líneas de créditos nuevas, comprar un carro, Uh-huh. aplicar por varias tarjetas de crédito, por ejemplo, más de 3 inquiries en menos de 30 días tiende a bajar tu puntaje. Y bueno, cuando tienes deudas nuevas, entonces ya ahí puede cambiar porque no vas a tener la capacidad de endeudamiento que pensábamos que ibas a tener. Claro. O sea que esas son las cosas que no. No No, nuevas líneas de crédito, no aplicar por tarjetas de crédito. obviamente eso impacta directamente tu crédito Sí. y no solo el crédito, también la capacidad de pago que tú tengas. Correcto. Porque la gente también no entiende muchas veces que no solamente que si el crédito está alto o bajo, sino que si debes tanto, tienes un ingreso de tanto, todo eso, ¿me entiendes? Todo eso afecta tu capacidad de pago para el préstamo. Correcto. Ok, mira. Bueno, entonces vamos a hablar ahora más en detalle de esos préstamos convencionales. Y ¿cuál es el criterio que de repente tú dices, bueno, llega Carlos a buscar a Mildred Uh-huh. y yo te presento toda mi información y Mildred, quiero que me ayudes a conseguir el dinero para comprar mi primera casa? ¿Qué criterios analizas tú a la hora de decir, bueno, Carlos es un buen candidato para un préstamo convencional o Carlos es un buen candidato para un préstamo no convencional? Bueno, yo voy a analizar tu ingreso, tu estabilidad laboral, los fondos que tú tienes y, muy importante, tu crédito. Cuando yo analizo todos estos factores, yo voy a saber para qué programa Carlos puede aplicar. Es posible que Carlos tenga más de una opción. Casi siempre suele suceder. Hay veces que solamente vas a tener una opción. Entonces, esa sería la forma de analizarlo. Claro. Y te hago una pregunta a ti, que obviamente estás en esta industria y también trabajaste en bancos, digamos, convencionales. Tú trabajas con múltiples instituciones financieras, ¿correcto? Es así. Cuando uno le llegan del banco, generalmente con que tiene su dinero uno, Chase, Bank of America, el banco que sea. Ah, mira, tenemos préstamos hipotecarios. ¿Qué le aconsejas tú a la gente? ¿Con ustedes tienen un panorama más amplio Sí. de posibilidades, correcto? Es así. Han llegado personas que han estado trabajando con un solo banco, ¿verdad? Bancos grandes. ¿Qué pasa? Si ese banco te dice que no calificas y te lo puede decir en cualquier momento, a principio, durante o antes de cierre, no tienes opciones. Conmigo, con los brokers, trabajamos con diferentes bancos. Y si por aquí no calificaste, yo puedo tener un plan B y no tienes que empezar de nuevo. Claro. Sí, esa es una Primero gran ya ventaja. tienes toda la información de la persona. Correcto. Y tienes un abanico de posibilidades, no digamos ilimitado, pero sí muy amplio, Muy amplio. para poder de repente, si algo pasó, por la razón que sea, bueno, me voy con un plan B, ¿correcto? Así es.
Eso es sumamente importante que la gente entienda la importancia de trabajar con un loan officer, un mortgage broker, que es que le da una amplitud enorme de posibilidades de poderlos ayudar a conseguir su dinero con diferentes instituciones financieras y no atada a una sola posibilidad. Es cierto, Mildred, que siempre se necesita un 20%. Yo creo que ahorita hablaste de 3%, pero eso es lo que la gente, e inclusive, como te digo, todos tendemos a eso. Doctor Google, para si nos duele aquí, todos vamos y ahora con la inteligencia artificial. Y algo que es muy común en todas las calculadoras para determinar el monto que voy a pagar, generalmente está como predeterminado que el down payment sea el 20%. Y no es así. Por ejemplo, la gente ama el FHA y el FHA empieza con un 3.5% de down payment. El convencional puedes calificar hasta con un 3% para el down payment. Entonces, no es necesario tener el famoso 20% para comprar casa. Claro. Sin embargo, cuando uno no tiene el 20% de down payment, entra en juego otras cosas como el PMI. Hablemosles un poquito a la gente de qué es el PMI, porque también tiende a confundir un poco a la gente. ¿Lo necesito, no necesito? ¿Es obligatorio, no es obligatorio? Cuéntales un poquito a la gente qué es el PMI. Seguro. Y cómo se puede salir del PMI uno también. Sí. La razón que me encanta el préstamo convencional es porque cuando logras tener el 20%, la propiedad acumula el 20%, ¿verdad? En equity, no tienes que refinanciar para eliminar el PMI. El banco que te esté dando el servicio en ese momento, se conoce como el loan servicer, puede hacer un análisis y en base a ese análisis puede remover automáticamente esa mensualidad adicional que es el PMI. Con un FHA no lo puedes hacer, tienes que hacer un refinanciamiento. Claro. Y el PMI, para que la gente entienda, ¿qué es el PMI? Es un insurance, es un seguro. Es el seguro del banco, Private Mortgage Insurance, y este seguro es para el banco. Claro. Para asegurarse que ellos estén cubiertos, porque el banco siempre se va a cubrir. Claro, eso es en caso de que la gente caiga en default. Correcto. Y no pueda pagar su préstamo. Correcto. Ahí ellos están asegurados con el PMI. Ok. Y tú dices que con estos préstamos convencionales, porque obviamente eso sería un ahorro importante, me imagino. Si la gente entra con un 3%, pero la casa se revalúa, no es que ellos tienen que llegar al 20% o irlo guardando en el banco, no. Es que la casa, con su revalorización, ahora cuesta mucho más. Y entonces el banco tiene como ese dinero, digamos, en equity disponible. Bueno, el banco no, uno. ¿Sí? El banco lo analiza como que ahí tengo un potencial de recuperar mi dinero. Bueno, vamos a eliminarte este PMI. Es así. Elimina ese factor de riesgo. Exacto. Es el risk factor. Eliminas ese factor de riesgo y entonces ya eliminas esa mensualidad. Oh, mira qué y ahí bueno. Tu pago se reduce. Eso es un ahorro. Sí, es el ahorro silencioso, el equity, la plusvalía de la casa. Ok. ¿Cuáles son entonces las ventajas reales? Esa podría ser una ventaja. ¿Hay otras ventajas reales de los préstamos convencionales sobre los no convencionales? Bueno, básicamente esa es una de mis favoritas y el hecho de que puedes calificar aún no siendo residente o ciudadano. Y si tiene ventajas, quizás también tiene alguna desventaja o alguna limitación. Sí. ¿Qué desventajas o limitaciones tiene el hecho de tener que, porque cuando no hay opción, de repente no, mi opción es el préstamo convencional y no puedo ir con uno no convencional? ¿Hay alguna desventaja? Una mínima, y es que por lo general requiere el crédito que sea más alto y la tasa de interés es un poquito más alta que la del FHA. Ok, justamente te iba a preguntar eso acerca de la tasa de interés con el préstamo convencional. Mire, qué bien. ¿Qué tipo de propiedades, Mildred, se pueden comprar o puede comprar las personas con el préstamo convencional? ¿Hay alguna limitación o uno puede ir a buscar un single family home, un duplex, un triplex, un condominio? No hay limitación. Como lo acabas de decir, el convencional puede ser un condominio, single family, townhouse. No hay ninguna limitación para la propiedad. Ah, mira. O sea, que básicamente es seleccionar la propiedad e ir por ella. Ahí está. Ok. Otra pregunta que te quiero hacer, Mildred, acerca de los préstamos, y creo que obviamente también es parte de los préstamos convencionales un requisito, que son los appraisals, las tasaciones de la propiedad. Porque cuando la gente va a buscar una propiedad y la aprueban, le aceptan la oferta y dice, bueno, la casa me cuesta $500,000,
¿Cómo funciona ahí el appraisal? ¿Qué es la tasación? La tasación es el documento, ¿verdad?, de este profesional, que es el tasador, y basado en la opinión y basado en los comparables, él va a dictaminar, ok, esta propiedad está valorada en tanto. El banco nunca te va a prestar por encima del valor que dictamine el appraisal, ¿ok? Si la propiedad es menos o si el appraisal es menos que el precio de compra, entonces tiene que haber una renegociación entre el vendedor y el comprador, acordar el nuevo monto y en base a eso se continúa con el préstamo. Claro. Mira, súper interesante porque el banco básicamente es como un instrumento que tiene para que le digan al banco, mira, tu plata está segura porque tú estás prestando 500 y la propiedad vale 500, no que estás prestando 500 y la propiedad no llega ni a 400. Correcto, es eso. Es así. Ok. Entonces, obviamente ya hemos visto las ventajas, en qué consiste, qué posibles desventajas, aunque mínimas hayan, cuáles son las necesidades para calificar. ¿Es una buena opción en los préstamos convencionales? ¿Tú recomiendas un préstamo convencional? 100%. 100%. Obviamente no necesariamente va a ser la opción que mejor funcione para ti. Eso va a depender de cada comprador. Claro. Y bueno, ahora nos vamos a mover un poco en cuanto a, como todo en la vida, cuando uno tiene una meta hay que prepararse para llegar a ella. Vamos a hablar de la preparación financiera para que estas personas que están buscando comprar su primera propiedad tengan una gran posibilidad de tenerla. Paso número 1. Una llamada. Y de 5 a 8 minutos de tu tiempo. ¿Por qué? Porque en esa llamada o consulta inicial yo voy a saber qué preguntarte, voy a tener una idea de qué documentos te voy a pedir que empieces a reunir y te voy a indicar, ok, esta es la aplicación, el enlace, así es como la llenas y te voy a ir guiando paso a paso. ¿Con cuánto tiempo mínimo de anticipación cuando una persona tiene una idea de que ya quiere comprar? Te cuento un caso muy particular. Tengo una amiga que me dijo, quiero comprar casa. Se le fue el tren, renovó el lease y ahora me dijo, oh, sí, definitivamente yo quiero comprarme casa. Acabo de firmar el lease hace 2 meses. Y de repente 2 meses estamos hablando, si es un lease de 1 año, tiene 10 meses para... ¿Cuál es el tiempo realmente que requieren las personas para, si hay un tiempo que tú digas, mira, por lo menos 6 meses antes, 1 año antes? ¿Qué le recomiendas tú a la gente? El tiempo es ahora. Es llamar, hacer la consulta, hacer la aplicación, tener los documentos y tener un plan. ¿Vas a estar listo en 10 meses? Ok, empecemos. Ya tenemos ese mapa, ¿verdad? ¿Vas a estar listo en 3 meses? Bueno, ya. Lo que no se empieza, no se termina. Claro. No, y a mayor tiempo, más posibilidades para hacer ajustes. Porque me imagino que cuando la gente va contigo y se acerca a ti y tienen ese meeting que tú más o menos ves como su historial financiero, tú le das como que guías, tips de dónde deben haber mejoras en cuanto al crédito, eliminar alguna deuda. ¿Hay algo así que tú sueles darle esa información a la gente? 100%, todo el tiempo. Okay. Si tú te quieres dejar guiar y estás motivado, vamos a crear un plan. Vamos a hacer un chat, vas a tener preguntas. Ese chat está ahí, yo voy a estar ahí para ti hasta que logres la primera propiedad y otras más, ¿ves? Entonces yo te voy a ir haciendo el acompañamiento a 100%. Ok, y eso es súper valioso, porque realmente no es simplemente procesar un préstamo, es darle las herramientas necesarias para darle como un plan financiero. Así ¿correcto? Es. Y el chat no se cierra cuando hacemos el cierre. El chat continúa porque pueden haber más preguntas. Me puedes hacer la misma pregunta 2, 3 veces, no importa, porque esa es mi misión, esa es mi labor, acompañarte paso a paso para que tengas claridad, para que sepas cómo es que vas a tomar esta decisión importantísima en tu vida. Claro. Mildred, te pregunto, ¿hay deudas que uno deba eliminar a la hora de entrar? De repente, si uno tiene muchas tarjetas de crédito, hay de repente, he escuchado yo mismo contradicciones de que no cierres cuentas. 100%. O cierra, ¿qué le recomiendas tú a la gente? Si ya tiene una cuenta establecida, ¿no la cierres? No la cierres. Bajarla sí. Bajarla sí, 100%. Bajar tus deudas a lo mínimo que puedas es lo ideal, pero por favor no cerrar cuentas, porque cuando se cierran tarjetas de crédito, se cierran cuentas, eso tiene un impacto negativo en el crédito. Mira, por eso es importante
De verdad, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Está bien. Y esta pregunta te la estoy haciendo, pero es fundamental y la gente siempre me pregunta porque también tiende a generar mucha confusión. ¿Qué tan importante es la estabilidad laboral? Se dice que no cambies de trabajo, si vas a comprar la casa necesitas 2 años. Cuéntanos un poquito realmente, ponnos en contexto qué hacer, qué se necesita y qué no hacer. La clave es, se necesitan 2 años de domicilio o residencia o dirección. 2 años mínimo de empleo. No necesariamente tienes que estar en el mismo empleo, en la misma línea de trabajo. Siempre y cuando tú cambies y sea para un mayor ingreso, todo está bien, todo está perfecto. Incluso cuando vas a tener que hacer un cambio de empleo, es importante tener la conversación con tu lender, con tu oficial de préstamo para poder entender, y hay veces que se puede hacer una carta explicativa. Claro. Sí, porque la gente, y vuelvo y te repito, tiene como que digamos, esa idea muy fija de que ay, yo no aguanto el ambiente laboral. Pero como quiero comprar casa y voy a cumplir los 2 años, no me quiero mover del trabajo y resulta que pueden perder inclusive oportunidades de trabajo mejor. Claro. Pensando que no deberían. O sea, sí se puede. Sí se puede. Y mejor si lo que estás cambiando es para tener un mayor ingreso. Y hablando de ingresos y de estabilidad y de ambiente laboral y todo eso, ¿qué documentos necesita una persona cuando ya empieza, digamos, en contacto contigo? ¿Qué documentos tiene que tener a la mano para empezar ese proceso de análisis financiero o de precalificación? Mira, después que hagamos la llamada, la consulta, puedes empezar a buscar las planillas W2 o W2 de los últimos 2 años, los pay stubs o coletillas de pago de los últimos dos o más recientes, tu identificación, los últimos 2 estados de cuenta de banco para verificar cuánto tienes de fondos. Y si trabajas por tu cuenta, va a ser la planilla 1099 y para eso se va a necesitar los últimos 2 años de declaración de impuestos. Y tengo una pregunta aquí que se me viene a la mente. Dentro de nuestra comunidad hispana se ve mucho gente que cobra en cash. Sí. ¿Hay posibilidades para esas personas? Sí y no, todo depende. Si te pagan cash y no los reportas, no se puede contar. Si tú no lo reportas, yo no puedo contar ese ingreso. Pero existe la posibilidad de que si tú depositas constantemente en tu estado de cuenta y se puede reflejar, hay otro tipo de programa que puede ser el Bank Statement Program, por ejemplo. O sea, que se trabaja con los estados de cuenta. Sí, es una posibilidad. O sea, que la gente que recibe el dinerito y lo guarda debajo del colchón, no. No. Pero si lo depositas constantemente Claro. y puedes empezar demostrando con los últimos 12 meses que Esa era tú mi has siguiente estado pregunta. haciendo depósitos, es una posibilidad. Entonces, 12 meses de historial bancario. Correcto. Y trabajas por tu cuenta. Y trabajas por tu cuenta. Sí, señor. Ah, mira, qué bueno, porque vuelvo y te repito, es algo bien común ¿Sí? dentro de nuestra comunidad. Sí. Y la gente piensa como que, ay, como no tengo un trabajo, no puedo. Sí, y te hago una pregunta, si de repente estas personas que también trabajan en cash, de repente por la razón que sea no utilizan mucho el banco, pero si hacen su declaración de impuestos, porque en este país sabemos que todos hacemos nuestra declaración de impuestos. ¿Con la declaración de impuestos ayuda? La declaración de impuestos, claro, es clave. Eso es cuando trabajas por tu cuenta. Ahora, si recibes pagos en efectivo y tienes tu compañía, analizando los últimos 12 meses de estado de cuenta, esto puede reemplazar el ingreso que no reportaste en los taxes o los impuestos. Ok, bueno. O sea que sí hay opciones para nuestra gente. Sí, señor. Ok. Cuando ves a alguien que está contigo, comunicándose contigo para buscar esta propiedad, ¿qué señales te indican que de repente te podrían indicar que no es el momento para esa persona? ¿Hay algo que diga, no, mira, ahorita? Realmente no. La señal sería el miedo de no llamar. Cuando tú haces esa llamada, yo te voy a dedicar esos minutos, te voy a aclarar el panorama. Ahí ya podemos empezar el proceso. Sí, porque obviamente dentro de ese servicio que tú das, si los números no están ahí, tú lo vas a ayudar a que llegue ahí. Sí. Si tú te dejas ayudar, lo vamos a lograr. Puede demorarse 3 meses. Hay algunos clientes que se han demorado 6, 8 meses, 1 año. No importa. Yo voy a darte el seguimiento, voy a contestarte, te voy a dar el paso a paso y lo vamos a poder lograr. Okay.
Bueno, Mildred, este podcast se llama Real Estate, la fórmula del éxito. Vamos a hablar ahorita cuál es la fórmula del éxito que Mildred le dice a la gente. Ok, esto es lo que tienes que hacer, como tú dices. Déjense ayudar. Pero entonces, ¿cuál es esa receta? Que no hay receta mágica, pero ¿cuáles son esos pasos que tú le dices a la gente? Bueno, empecemos por aquí para llevarte a conseguir tu objetivo final. Si tú estás motivado y tú realmente querer es poder. Con esa llamada, con ese contacto inicial, yo te voy a poder aclarar cómo podemos lograr hacer el mapa para poder lograr la meta de tu primera propiedad o tu inversión. Pero todo empieza con una llamada, con una motivación y obviamente con disciplina y que te dejes guiar paso a paso. Hay un error mental común en la gente, digamos, que tú ves a cada rato como, ya esto lo he oído antes y lo he oído muchísimas veces. Sí, ese error mental es, no estoy lista, tengo miedo. Y yo te voy a decir, llámame, vamos a descubrir dónde estás y vamos a hacer un plan juntos. Claro. La ignorancia de no saber que se puede, el miedo paraliza, son una combinación malísima para todo en la vida. Sí. No solamente para comprar una propiedad, para todo en la vida, realmente el miedo paraliza y lo que hay que tomar es acción, hay que accionar. Sí. Entonces, para eso está Mildred, para eso está el realtor que ellos escojan. Correcto. Un acompañamiento, un buen equipo y a poner manos a la obra. 100%, 100%. En nuestra comunidad hispana hay mucha desinformación y una de las ideas de traer este podcast y traer profesionales como tú es darle a ustedes la posibilidad de tener información valiosa de profesionales que saben de la materia. ¿Hay mucha desinformación en nuestra comunidad? ¿Tú ves de mucha desinformación dentro de la comunidad hispana? Sí, por eso yo me enfoco muchísimo en mi social media y en mi canal de YouTube. Es de dar contenido educativo, de aclarar dudas, porque nuestro público hispano necesita ese apoyo, necesita ese acompañamiento por el idioma, porque quizás es tan reciente en este país y entonces para mí es un gran orgullo poder ayudar al público hispano. Claro, te voy a hacer una anécdota y conozco unas personas que por falta de información no se habían decidido comprar su casa. Yo les di toda una clase de que sí podían, o sea, básicamente, como obviamente yo no soy loan officer, pero uno conoce como realtor las situaciones y las posibilidades. Y cuando te hablaba del cash y te hablaba de los bank statements, una de las dos personas de esa pareja estaba en esa situación. Yo les di mucha información, les abrí la posibilidad, le di que había una posibilidad real. Al final no compraron la casa conmigo, fíjate cómo son las cosas. Pero ellos lograron comprar su casa. Sí. Entonces ahí me di cuenta que mucha gente se abstiene de dar el paso porque no cuenta con la información necesaria. Así es. Así que qué bueno que tú en tus redes sociales educas. Y bueno, el fin de este podcast es eso, crear contenido informativo. Mildred, ¿por qué es importante, y dile a la gente, por qué es importante rodearse de un buen equipo? Realtor, loan officer. ¿Por qué? Porque estas personas de profesionales y expertos en sus áreas trabajamos juntos para el cliente como equipo. El loan officer, el realtor, la persona que va a ayudar con el crédito, la casa de títulos, ¿verdad? El inspector de la propiedad. Todas estas personas vamos a estar trabajando juntos para poder lograr el cierre, el clear to close. Palabra mágica. Sí, señor. Eso es lo más bonito que cuando dicen clear to close. Para todos. Para todos. Para todos los que estamos envueltos en esa transacción. Sí. Ya ese es como el ok, el sí, el ya. Ya. Definitivo. Ok, qué bueno. Y hablemos un poquito de en lo profesional. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo? ¿Cuál ha sido tu mayor, digamos, sí, inconveniente en esta carrera? Yo siempre me enfoco en echar hacia adelante, en ser mi versión de mí 100%. Vienen cambios, todo el tiempo hay cambios. Entonces es hacer frente al cambio, entenderlo y dar el paso hacia adelante. Claro, porque uno en esta vida tiene que, cambios como tú dices y situaciones nuevas siempre van habiendo. Todo el tiempo. Hay que adaptarse. La capacidad de adaptación es fundamental, no solo para nosotros los profesionales, sino también para la gente que está buscando de nuestros servicios. Sí.
Y el mercado de real estate siempre está cambiando. Siempre hay cambios. Claro. Ahora, Mildred, quiero que hablemos un poco más de ti. ¿Cómo vas a ayudar a la gente? ¿Cómo la gente te puede contactar? Sí. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Con quién trabajas más? ¿Con compradores? ¿Con inversionistas? ¿Con first-time buyers? ¿Home buyers? De todo un poco. Muchos primeros compradores, personas muy jóvenes. Hace poco ayudamos a un chico de 22 años a comprar su primera casa. Wow. También ayudamos a inversionistas que viven acá, inversionistas extranjeros, ¿ok? Y también ayudamos a personas que ya tienen su casa y no saben que tienen el ahorro silencioso del equity. Correcto. Y qué bueno que mencionas esas dos cosas, porque a pesar de que hoy nos estamos enfocando en los primeros compradores, son dos cosas que realmente siempre están ahí sobre el tapete. Los compradores extranjeros, sin entrar mucho en detalle, pero yo sé que están afuera. ¿Qué requisitos básicos, mínimos necesita alguien que esté en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana? ¿Necesita al menos tener una visa, tener cuentas acá? ¿Puede traer el dinero para el down payment desde afuera? ¿Tiene que estar ya el dinero acá? Es recomendable que sí tenga visa, ¿verdad? Como extranjero en los Estados Unidos. Es recomendable que los fondos ya estén en una cuenta aquí en Estados Unidos. Y lo más bonito es que siempre y cuando tiene los fondos para el down payment, para estos programas, la casa se puede pagar sola. La mensualidad, la renta puede pagarse sola. Y tú solamente como extranjero tuviste que invertir quizás un 25 a un 30% para el down payment más los gastos de cierre. Claro, porque generalmente estas propiedades son propiedades de inversión. Sí, señor. Que ellos la compran para poner esa propiedad a producir. Sí, señor. Qué bueno, mira. Y ahora ese ahorro silencioso que tú dices, Sí. también es algo que la gente no toma en consideración, que compran una casa 3, 4, 5 años atrás y de repente tienen un capital ahí, tienen oro, tienen una mina de oro ahí. Sí, señor. Que ellos no saben y están simplemente enfocados en vivir, en vivir en la propiedad que ellos compraron porque la compraron con ese objetivo, pero que tienen un potencial ahí de algo bueno. Cuéntales a la gente cuáles son esas posibilidades. Hay varias posibilidades con ese equity o plusvalía. Puedes tener una línea de crédito, puedes tener una segunda hipoteca o puedes tener un cash out refinance, un refinanciamiento donde sacas el efectivo y con esa plata que saques puedes consolidar deudas, puedes empezar a invertir en una nueva propiedad donde yo te puedo guiar con las finanzas. Ahí las posibilidades son infinitas. Sí. ¿Esos préstamos sobre el equity son también a 30, 15 años? ¿O? Sí, puedes hacerlo a 30 años. Yo recomiendo a 30 años y puedes siempre aplicar al principal. Claro, pero siempre, y eso es que bueno que lo mencionas, porque la gente a veces le tiene miedo a las deudas largas. Pero en mi opinión es como que, bueno, financiarlo a 30 años te reduce el pago. Mensual. Y la mayoría de las veces tú puedes aportar al capital y pagarla más rápido, pero tu obligación es tanto. Claro, ¿para qué ahogarte? Exactamente. No es necesario. No es necesario. Quédate con un pago mensual cómodo, aplica al principal. La mayoría de los lenders van a aceptar que le apliques al principal. Sin penalidades. Sin penalidades. Y eso siempre se va a dejar saber en la parte inicial. Ten una cuota mensual cómoda, no te ahogues y luego aplica al principal. Claro. Entonces, bueno, cuando alguien ya decide tomar acción, me voy a poner ya en esto. Y contactan a Mildred, ¿qué pueden esperar de Mildred? Servicio. Okay. 100% servicio. Voy a estar ahí siempre respondiendo cualquier pregunta. Hay veces que en la consulta inicial no te contesto todo o no haces todas las preguntas, no importa. Llámame de vuelta, escríbeme de vuelta. Yo estoy segura que te voy a responder. Me puedes hacer la misma pregunta más de 2 veces. Esto es algo importante. Yo estoy aquí para ti. Yo me enfoco 100% en el servicio y en la guía. Claro. Y ahora cuéntale a la audiencia cómo se contactan contigo, cuál es la mejor manera, redes sociales, teléfono. Mi número de teléfono 305-606-5812. Me puedes enviar un mensaje por texto, por WhatsApp, contesto ambos, y mis redes sociales, Mildred Suero Loans. Ok. Bueno, toda la información de Mildred va a estar en pantalla.
y en la descripción del episodio para que la puedan contactar. Y ahora, Mildred, para despedirnos, algún consejo final a la audiencia acerca de todo esto que hemos hablado. No tengas miedo, pero si aún tienes miedo, llámame. Vamos a hacer esa consulta inicial. Vamos a entender dónde estás y cómo yo te puedo ayudar y guiarte a que puedas lograr la meta de comprar tu casa. Bueno, Mildred, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos y traer este conocimiento de tantos años de experiencia en la industria. Y qué bueno que viniste, que aceptaste participar en nuestro podcast y que la gente entienda que educarse sobre todas las cosas, tomar acción para poder lograr ese sueño de conseguir su primera vivienda. 100%. Gracias a todos por ver otro episodio de Real Estate, la fórmula del éxito. Mi nombre es Carlos Márquez. Gracias.